Bueno, y estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro podcast Conciencia de Género, que hacemos en conjunto con el Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy, primero que nada, queremos mandarle un saludo a Camila Rojas Sánchez, que está en otra actividad y no nos está acompañando, nos tiene en su memoria ya, sí, nos manda cariñosos saludos también a nuestra invitada que vamos a pasar a presentar, pero primero, como siempre, saludamos al equipo del núcleo, a Vale, a Esteban, y hoy en los controles tenemos a David, porque, sorpresa, nos acompaña en nuestra mesa de conversación Paola González Salas. ¿Cómo estás, Paola? Te voy a saludar a ti primero y después pasamos a nuestra invitada. Ale, estoy súper contenta y emocionada porque ahora pasé de estar en los controles a estar como delante del micrófono y es como igual, obviamente que toda una experiencia nueva y se agradece la oportunidad de estar acá conversando con esta invitada, que por supuesto es un honor compartir la mesa acá con ella. Sí, la vamos a pasar a presentar inmediatamente a la doctora Estefanía Esparza Reyes, académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola Alejandra, hola Paola, un gusto de poder estar aquí compartiendo sobre estos temas que realmente me interesan mucho y creo que son súper relevantes. Además, volver aquí a las dependencias del núcleo tiene un sentido muy emotivo para mí. Sí, para mí también tiene un sistema, o sea, un sentimiento bien emotivo, Paola, porque debo reconocer que Estefanía la conozco desde que era muy niña. ¿Cómo se dice? Desde potrillo. Desde potrillo la conozco, entonces como igual es una emoción. También recordar en este momento a tu madre, a Grafira, que también ahí estuvo poniendo siempre y que hoy día está regaloneando a su nieta, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, nos conocemos de la época en que yo estaba en la universidad, imagínate, hace mucho, no me gustaría que fuera tanto tiempo, pero en realidad fue hace mucho tiempo ya. Sí, ella estaba en la universidad y ella estaba trabajando, así que podría sacar la cuenta. Pero esto es lo lindo, de reencontrarse acá con los compañeros, colegas, amigos, que la universidad igual nos vuelve a unir. Exactamente. En este caso nos une el núcleo. Así es. Nos une el podcast y el primer Congreso de Género y Universidades que se va a realizar en nuestra Universidad de la Frontera del Sur de Chile, desde la Araucanía, para toda, ¿para qué vamos a achicarnos? Para todo el mundo, porque vienen ponencias de Australia. Mira, han llegado resúmenes desde muchas partes y eso es muy, muy interesante. Y también a nosotros como Dirección de Equidad de Género que estamos organizando junto con la universidad este importante congreso. Te voy a contar que llegaron más de 200 resúmenes en los diferentes ejes. Y hoy día vamos a conversar precisamente, Paola, de el eje de trabajo referente a las políticas para la igualdad de género en el sistema educativo, donde las coordinadoras académicas, aparte de Estefanía Esparza Reyes, es también la doctora Mireya Palavecino Tapia, académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO, y cuya coordinadora ejecutiva es la magíster Andrea Neira Faúndez, psicóloga y profesional de la Dirección de Equidad de Género. Bueno, entremos en materia, entremos en territorio ya más agreste, digamos, que ha empezado a salir también un poquito pastito. ¿Para qué vamos a decir que no, cierto? Pero, Estefanía, tú participaste desde un comienzo en esta historia, porque viene una historia, viene una ola, viene una situación que se vivió en el 2018 y que finalmente termina en la Universidad de la Frontera, la creación del protocolo, la creación de la Dirección de Equidad de Género, pero además se unen fuerzas para crear una normativa, legislar y que finalmente dé a la luz la ley 21.369. Sí, bueno, Alejandra, tal como tú señalas, esta es una historia muy que tiene muchos matices, que tiene muchas anécdotas y muchas luchas de por medio, porque tendemos a recordar estas protestas feministas del año 2018, pero tenemos que recordar que los movimientos feministas y de mujeres en nuestro país son muy anteriores. Son muy anteriores en relación al voto. Yo voy a contar una historia personal en relación a mi abuela que nació en el año 1921.
era de las mujeres que salía a marchar por el voto femenino. Primero recordemos que se concedió a nivel municipal y después ya en las presidenciales. Entonces siempre han existido grupos de mujeres visionarias, que sé yo, feministas que han luchado por los derechos en general de las mujeres. Recordemos que en dictadura una resistencia importante frente a las violaciones a los derechos humanos, de alguna manera las denunciaban mujeres también. En los años 90 ya en democracia ya comienzan las organizaciones ya a ser más potentes en relación a esos temas y se empezaron a poner sobre la mesa temas muy relevantes como la violencia de género, como la posibilidad eventualmente de divorciarse, de terminar una relación de pareja, también el tema de lo que ocurría con los hijos y las hijas después de una separación. Entonces comienzan a abordarse esas materias. Recordemos siempre que lamentablemente, muy a mi pesar, el derecho va después de estos movimientos sociales y bueno, estas demandas se fueron plasmando poco a poco. Recordando también esa época en la cual nos conocimos, en la que yo estaba en la universidad, y eso lo conté justo ayer en un curso de Derecho y Género que hacemos como especialidad en la carrera de Derecho. Yo empecé a trabajar con movimientos de mujeres y feministas cuando estaba en la universidad, en mis últimos años de universidad, y era algo súper extraño. O sea, había muchos prejuicios en relación a eso, la gente no estaba informada, pensaba que, bueno, ahora todavía hay un poco, pero en esa época que era súper claro que el feminismo era como el antagonista del machismo y en realidad eran tiempos complejos. De alguna manera ahora es más aceptado socialmente que alguien se declare feminista y en esa época era muy complicado. Entonces, bueno, el tiempo fue pasando, no solamente existían estos movimientos de mujeres y feministas desde la sociedad civil, sino también Chile empieza a ratificar tratados internacionales y dentro de esto, por ejemplo, la CEDAW, el informe de expertos y expertas, empieza a decir que Chile tiene una deuda en relación a ciertos temas con las mujeres. Estamos hablando de aborto, de divorcio vincular, de posibilidad de acceso a la propiedad, en el sentido de que, por ejemplo, cuando el régimen matrimonial más común en Chile es la sociedad conyugal y eso de alguna manera perjudica a las mujeres que trabajan, etcétera. Entonces empieza como a crearse poco a poco conciencia y esto el Estado también tuvo un rol relevante. Y bueno, llegamos hasta el 2018 porque parecía ser que o existía como, no sé si conciencia o inconsciencia, de que las universidades de alguna manera eran espacios súper pluralistas, súper respetuosos de la igualdad de género. Y este 2018 nos da un golpe de realidad porque nos dice en el fondo que en las universidades y en los establecimientos de educación superior están pasando cosas. Hay violencia, hay discriminación, hay acoso sexual, que no son espacios ajenos a esta realidad. Entonces comienzan a manifestarse las estudiantes de distintas casas de estudio y a raíz de esto el Estado de alguna manera reacciona, y cuando digo Estado no me refiero simplemente al gobierno, sino en este caso particularmente al Congreso, y se adopta una ley ya en el año 2021, que es la ley 21.369, que es la que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Hace un tiempo estuve investigando sobre este tema y escribí un artículo que en realidad antes de la dictación de esta ley no eran muchas las universidades que contaban con protocolos de género. La Universidad de la Frontera tuvo una preocupación anterior en relación a esa materia. 2017 creo que había uno que después ya quedó obsoleto porque se crea el del 2019. Claro, pero además, o sea, el problema de la regulación que es anterior, por supuesto que es súper valioso que exista esa preocupación por parte de las universidades, pero la verdad es que era muy variopinta. Se regulaba o de alguna manera se describía el acoso sexual, la discriminación o la violencia de manera muy diversa.
y en algunos casos se establecían sanciones, en otros no, se hablaba de que se va a promover, entonces no establecían necesariamente alguna unidad que se encargara de ver estos temas. Entonces la ley fue relevante desde esa perspectiva porque de alguna manera unificó o nos llama a unificar la regulación interna en estas materias dentro de los establecimientos de educación superior. A mí me gustaría también conocer la visión de Paola, que vivió dentro de la universidad este movimiento. ¿Cómo lo percibiste ya tú como profesional, funcionaria de nuestra universidad, pero también como estudiante, porque tú has seguido tu carrera académica y además en una área que es bastante masculinizada aún, que es el área STEM? ¿Cómo viviste tú ese movimiento? ¿Qué rescatas tú de lo que sucedió? ¿Y cómo ves tú este futuro? Bueno, primero comentar que es tremendamente enriquecedor escuchar a Estefanía contar este como gran resumen de toda esta historia, porque de escuchar desde tu abuelita, ¿no? Desde que estuvo ahí en la lucha por el voto femenino, nos da cuenta de que esta es una historia tremendamente larga. O sea, las mujeres llevamos una pelea tremendamente larguísima a través de la historia de la humanidad, y que recién ahora se van viendo como consolidados ciertos aspectos políticos, no en todos lados, no en todos los países, y de alguna forma eso nos cuenta que nosotros de alguna manera tenemos un poquito adelantada la pelea, pero falta mucho por hacer, creo. Entonces tú me preguntas desde el aspecto, bueno, profesional acá era una sensación explosiva, por así decirlo, porque la sensación estaba como ferviente, ¿no? Era maravilloso, de alguna forma, escuchar. Tú estabas trabajando acá en la oficina y de repente se empezaba a escuchar el canto del violador eres tú, ¿no? Canto, y se empezaban a escuchar por todos lados. Entonces fue tanto así como que en aquel tiempo, bueno, mi querida jefa en algún momento también nos decía, chiquilla, organicémonos y vamos a hacer la coreografía. Así era el nivel de adrenalina que había, se respiraba en el momento. Y de compromiso también. Vamos a recordar a la doctora María Nerea. Sí, por supuesto, cómo no recordarla. Ella era también una ferviente seguidora de la lucha feminista acá en Chile, y siempre ahí apoyando a todas las chicas. Entonces esa emoción se respiraba en el aire, pero también nos daba cuenta y nos mostraba que algo estaba pasando. O sea, esto lamentablemente uno podría pensar que las universidades y los centros educativos podrían ser centros como seguros, por así decirlo, y no es así. O sea, nadie está a salvo, por así decirlo, de que le pueda ocurrir algo en distintos niveles educativos. Entonces, por ese aspecto, como tú también lo dices, como yo estoy en el mundo de acá, haciendo el doctorado también, entonces ninguna alumne o quien sea está libre, ¿no? de ningún tipo de violencia. Pero sí, la universidad ha manifestado su interés por generar este cambio, ¿no? Entonces, es genial. O sea, de aquí, si tú me dices una proyección a futuro, bueno, yo veo una proyección positiva y que se ve, ojalá que mejore, no sé, por decir, en 10 años más. No sé cómo vamos a estar, pero de que fuimos como, por alguna forma, pioneras, empujando este movimiento, me parece pero fantástico. Falta mucho por hacer, sí. Y como si hacemos mirada hacia atrás, como decía Estefanía, el camino es larguísimo. La pelea ha sido súper pesada, súper dura. Entonces yo creo que igual, de alguna forma, ojalá que esto sea de un poquito de ejemplo para otras instituciones. Como bien decía Estefanía, la UFRO se adelantó un poquito, ¿no?, a este proceso. Yo creo que puede servir un poquito de ejemplo para otras universidades también. Sí, a mí me gustaría también referirme al tema de las violencias, porque cuando uno habla de las violencias piensa que es el golpe, piensa que es el acoso, pero también las violencias se dan en el ámbito académico, de investigación. ¿Y cómo se traduce eso? En que hay menos mujeres investigadoras, en que la maternidad muchas veces se ve castigada en el desarrollo de una carrera académica. O sea, hay entre un académico y una académica como 8 años de diferencia en el desarrollo de sus investigaciones y que se ven influenciadas, y que aquí me gusta mucho el trabajo que hemos hecho en este podcast de conciencia de género, porque se van uniendo muchos tiempos, la conciliación, la corresponsabilidad,
el poder desarrollar temáticas de género, la invisibilización del trabajo de cuidados. Entonces, ¿cómo lo ves tú también, Estefanía, en ese marco que tú también desarrollas investigación? Bueno, la verdad es que en relación al tema que tú estás abordando, tengo doble militancia, porque no solamente como investigadora, sino también que hace un tiempo fui mamá. Empecé a ser mamá. Entonces, mira, es bien complejo lo que tú estás señalando, no solamente por el tema de corresponsabilidad en cuanto al tiempo que uno puede dedicar a la investigación. Yo lo veo, no sé, voy a empezar a contar cosas muy personales, pero yo lo veo, por ejemplo, en relación a la cantidad de horas que puedo dedicar a investigar o a hacer mi trabajo en relación ahora, en relación a lo que hacía antes. Evidentemente, si yo quiero practicar una crianza respetuosa, presente, que si yo necesito también esas horas que antes dedicaba completamente o casi completamente a mi trabajo. Entonces uno parte con, si tiene hijos o tiene responsabilidades familiares, tiene ya menos tiempo. Pero hay cosas bien complejas dentro de la universidad y por la cual se están haciendo cosas y te voy a contar después, les voy a contar algo muy particular en relación a las carreras académicas. Recordemos que los académicos y las académicas tienen ciertas jerarquías en relación a lo que a lo que han investigado, a su currículum, etcétera. Y un problema importante de la universidad es que a las más altas jerarquías en general no acceden las mujeres. Eso no tiene que ver con que no trabajen o que trabajen menos, sino por distintos motivos, pero se visibiliza o se visualiza esta brecha. Ahora, yo creo que se están haciendo cosas. En general, lo primero o lo que se vio plasmado en la política de género tiene que ver con resolver temas que son brutales, como particularmente de que la UFRO se transforme en eso que decía Paola, un espacio seguro de alguna manera, libre de violencia, libre de discriminación, libre de acoso sexual, etcétera. Pero también, justo hace muy poquito tiempo en la universidad se adjudicó un proyecto bien importante que es un INES de género. Y eso, Hace poquitito, sí, hace muy poquito. Tengo el honor de ser la directora alterna de ese proyecto y la verdad es que ese proyecto es muy relevante desde mi perspectiva porque va a impactar, o al menos eso esperamos, en las carreras de las académicas. En el sentido de que no solamente vamos a tener un espacio seguro, sino también que se va a promover, que se va a estudiar lo que está pasando con las académicas, de por qué no llegan necesariamente a las más altas jerarquías, se van a revisar los mecanismos mediante los cuales se asciende, etcétera. O sea, hay harto trabajo ahí que hacer y por supuesto se va a promover la investigación en género, que también es algo súper relevante y que la universidad lo ha venido haciendo un poco por intereses personales de distintas académicas, pero de alguna manera esto ya es un impulso institucional y que nos puede ayudar a superar estas tremendas brechas de género. La universidad siempre ha contado principalmente con académicas que se han preocupado de este tema. Yo creo que eso igual es importante de relevar. No es solamente un movimiento social que se instala, no es solamente la voluntad del Estado, la voluntad del gobierno universitario, sino que también hay académicas que haciendo un trabajo muchas veces invisible, iba a decir silencioso, pero quizás es más adecuado decir invisibilizado, han relevado estas temáticas a través de la investigación y otras que han apoyado todas las iniciativas que tienen que ver con visibilizar las trayectorias de las mujeres. Y estoy pensando particularmente en Marianela. Estoy pensando en el apoyo que ella ha brindado a muchas mujeres para que puedan continuar con sus carreras, para que puedan investigar, o sea, para distintos tipos de apoyo. En mi caso particular, bueno, de verdad es que estoy súper emotiva de estar aquí en el núcleo, pero en mi caso particular, yo llego a la universidad, bueno, como les comentaba, me interesan mucho estos temas y una autoridad, bueno, en fin, me dice que me prohíbe hablar de esos temas como de mujeres y qué sé yo, y yo voy un poco muy angustiada, le cuento esto a Marianela y la doctora de Negri me dice, no, tú cuenta con mi apoyo para lo que tú necesites, vamos a sacar adelante. Y por ejemplo, cosas como el seminario, que creo que era el 9º seminario de profesoras de Derecho Público, que intentaba visibilizar el trabajo en el derecho público, que es una rama como muy masculinizada,
ella lo apoyó siempre, tuvimos siempre el apoyo de ella. Entonces yo quiero relevar también no solamente los movimientos sociales, como digo, los actos del Estado y del gobierno universitario, sino también ese apoyo que se da por parte de académica, esa investigación, ese apañe para poder avanzar en estas temáticas. Increíblemente aquí vemos 3 personas que nos estamos relacionando en carreras que son más masculinizadas, porque derecho efectivamente es más hombres que se dedican al derecho político, al derecho económico, tributario y todo, y las mujeres al derecho familiar. ¿Sí? ¿Cierto? En el caso tuyo, Paola, lo mismo. O sea, siempre las mujeres haciendo roles de responsabilidad y cuidados. En el caso del periodismo, o sea, las mujeres no hacían policial, no hacían tribunales, no hacían política. ¿Qué es lo que hacíamos? No las hacían mujeres? deportes. No hacíamos deporte. Ahora hay hartas periodistas que sí. están metiéndose en campo. Bueno, yo en aquellos años hice deporte, hice policial, pero también debo reconocer que había como una mirada de mis propios colegas que no era la mejor. Y yo hoy día, claro, vengo a darme cuenta de que era una mirada bastante machista, porque por el hecho de hacer deporte, por estar metida en temas policiales, me veían más como que andaba buscando otra cosa. Y eso es una mirada terriblemente machista hoy día. Pero yo hoy día soy capaz de darme cuenta. En ese momento, no. O sea, lo tomaba como algo casi normal, digamos. Y respecto a la universidad, claro, la universidad es una institución social compuesta por individuos que viene a repetir los modelos del país, en este caso, o de las sociedades. ¿Cómo ves tú eso, Pau? Antes de responderte, solamente comentar que sin querer queriendo nos salió acá como un pequeño homenaje también a la doctora de Negri, que como lo decía Estefanía, o sea, ella vino haciendo el trabajo hace mucho antes que nosotras, entonces de alguna forma también era pionera, a ella le tocó una lucha súper complicada, siendo mujer obviamente en su área, y para llegar a ser quien fue, el camino estuvo muy complicado, fue una cuesta arriba siempre. Entonces, justamente con lo que tú dices también de tus áreas, ¿no? El área del periodismo, donde te tocó hacer trabajo que por lo general lo estaban haciendo tus colegas hombres. Y eso es algo que, bueno, hoy en día ya vemos periodistas mujeres en la cancha, al lado del camarín, al lado de la cancha donde están los jugadores que antes no se veía, pero para nada. Y eso me parece, pero tremendamente fantástico el crecimiento que hemos tenido, derrumbando muros donde antes nos decían, no, tú no lo puedes hacer. Tú me comentabas de mi área STEM, que a ver si me invitan al próximo, la próxima vez. Es que, bueno, justamente por mi parte de la investigación, que no te respondí hace rato, te lo comento ahora, estoy desarrollando, bueno, todo mi trabajo de investigación está con las tecnologías de realidad virtual, el tema de desarrollo de videojuegos, no tiene nada que ver con la mesa que estamos hablando ahora, pero lo comento porque justamente es un área que siempre ha sido históricamente más masculina que femenina. Las mujeres no juegan videojuegos, por ejemplo. Y resulta que sí, por supuesto que sí, y de hecho también los producimos, los diseñamos. Entonces ese es un área que también ahí estoy un poco en la lucha también de desarrollar. Pero todo lo que estamos desarrollando ahora, en este momento, y justamente con este podcast, me parece que estamos también abriendo una ventanita. Oye, ¿y por qué no mencionarlo que estamos a un año también del fallecimiento de la doctora Marianela, que estamos próximos a conmemorarlo? Así que yo creo que yo me tomé patudamente el micrófono así como para hacer esta mención, Pero está porque bien, salió de forma súper natural. Y aquí, porque igual de alguna forma las tres estamos como de alguna forma unidas, ¿no? A través de la doctora de Negri. Yo siento que hay que ir derribando muros, porque cuando uno habla de género, el sinónimo es feminista, feminazi, que término más terrible. Y no es así, o sea, en las universidades uno lo que busca es poder realizar investigación, realizarse académicamente, poder avanzar, Estefanía, en esta carrera, llegar a ser profesional categoría A, ¿cierto? Académica, titular A, porque
nos ponen todavía en esta disyuntiva. Es como contradictorio. Para mí desde niña fue como muy contradictorio esto de que te incentivaban a tener guaguas, a tener hijos, pero después te quedabas sola, po. O sea, era tenías la guagua y te hacías responsable de la guagua dejándote a un lado. Y eras catalogada además de mala mamá. Y si no tenía hijos, no sirves. No, O sea, estás sí, incompleta. estás incompleta, po. Claro, entonces creo que se nos ha puesto muy difícil en realidad esto de, si tú te pones a analizar las mujeres como género, las diversidades, hemos sufrido violencias desde tiempos inmemoriales. O sea, Toda la historia de la humanidad yo creo que está marcada por como que la balanza siempre estuvo cargada para un lado. o eres profesional o eres mamá, pero las dos cosas eran como eh, paralelas, no podían conjugarse, digamos. Estefanía, hablamos un poco de lo que es la ley 21.369 y cómo esto también nos llevó a lo que tenemos a partir del año 2022, la política de igualdad y equidad de género de la Universidad de la Frontera. Sí, bueno, como decíamos, esta ley es la que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. De hecho, en la redacción de esta ley participó un colega, Leo Castillo, colaboró con esta ley. Y bueno, esta ley, como decíamos, establece la obligatoriedad de establecer protocolos que no solamente reconozcan, sino también sancionen cuando se cometan estos ilícitos, realiza definiciones de estas conductas y, como decía, esto ayuda de alguna manera a homologar lo que ocurre en las distintas universidades, pero también establece una especie de modelo de prevención donde se indican los datos que a lo menos tienen que incluir. Entonces, de alguna manera hace responsables a la universidad y particularmente como supervisora de la Superintendencia de Educación Superior del cumplimiento de estas medidas. Ahora, yo quiero, a ver, quiero decir algo que me parece que es relevante. Las cosas han cambiado mucho en relación a la época probablemente que nosotros estudiamos en la universidad. Falta mucho por hacer, es cierto, pero cada una de las cosas que ha ocurrido, por ejemplo, esta ley que regula el acoso sexual, el hecho de que ahora se sancione la violencia dentro de la pareja, el hecho de que se sancione las violaciones que ocurren dentro del matrimonio, que existan leyes que protegen a los hijos y a las hijas en casos de separación, etcétera, han sido luchas sociales, han sido conquistas sociales. Entonces, yo creo importante relevar ese hecho, porque además yo soy profesora de Derecho Fundamental, entonces hay algunas personas, o tendemos a creer, particularmente de las generaciones un poco más jóvenes, que estas cosas se produjeron como por generación espontánea. Y a mí me interesa relevar que eso no fue así, que hubo mujeres súper valientes antes que nosotros que lucharon y en algunos casos perdieron su vida por determinadas cosas. Y lo pienso en dos cosas súper puntuales que tienen que ver con el quehacer de la universidad. En las mujeres que de alguna manera se inmolaron para que pudiéramos tener voto. Entonces, cuando decimos, no, yo no quiero votar, no me interesa, rinde un homenaje a las mujeres que antes que tú lucharon para que tú pudieras votar. Y lo otro, en relación a la lucha por las mujeres para entrar a la universidad, para poder tener carreras universitarias. No sabemos en general mucho de ese tema, pero por ejemplo, la primera médica de América Latina, Eloísa Díaz, la dejaron al final de mucha insistencia. Recordemos que ella igual venía de una familia muy influyente, la dejaron entrar a la escuela de medicina, pero ella tenía que ser acompañada por su mamá. Y además, en la clase, a las clases a las que ella asistía, le ponían un biombo para que no estuviera con el resto de la gente. Entonces, cuando nosotros simplemente creemos que esto se generó porque sí, porque solo hay buena voluntad, de alguna manera le vamos restando valor a lo que estamos haciendo, a los derechos que hoy día tenemos. Y eso hace, en último término, creo yo, que de alguna manera podamos
valorar de una manera similar posturas que pueden ser democráticas o antidemocráticas. Entonces, a mí me parece que es súper relevante darnos cuenta de eso, de que hay personas que tuvieron antes que nosotros, que cada derecho que nosotros tenemos costó vida, costó sangre, etcétera. Entonces, quiero evidenciar ese tema. En general, los derechos no es que el Estado los reconozca o los dé porque sí, sino que hay cosas detrás. Y en relación, yo creo que, bueno, estoy un poco comprometida con eso, pero yo creo que la universidad, dentro de todo, ha demostrado que sí tiene interés en que las cosas se hagan de una manera distinta. Y en relación al protocolo, yo creo que, claro, hay ciertos aspectos que eventualmente se podrían mejorar, sin lugar a dudas, pero creo que es un tremendo avance. Y ha hecho, más allá de la creación de instancias en las cuales se puede investigar o sancionar esta clase de conducta, ha hecho de alguna manera o ha removido conciencia respecto de cosas que no se pueden hacer. Y ese es el gran cambio que nosotros vimos también, por ejemplo, en relación a la ley Zamudio. En Chile se sigue discriminando igual, pero hay un juicio social respecto de cuando se hace, al menos públicamente. Y es algo que a mí me parece que pasa también con este tema. Las personas tienen más conciencia que hay ciertas conductas que no son tolerables dentro del espacio universitario. Y yo les decía que las cosas igual han cambiado harto, porque pienso en lo que ocurría cuando yo estaba en la universidad. Cuando una compañera, recuerdo muy particularmente un área del derecho que era muy machista, me la voy a reservar, sí, pero un área que mandaban a las mujeres cuando el profesor preguntaba algo y alguien decía algo que no era adecuado, que no correspondía, mandaban a las mujeres a hacer mermelada. O nos preguntaban si es que habíamos llegado ahí, estábamos estudiando derecho para buscar marido. O... Claro, y otro hecho que, por ejemplo, para mí, es que esto me gusta contarlo porque yo creo que tiene pocos momentos epifánicos en la vida. Y este fue para mí un momento epifánico. Una compañera muy capaz, muy inteligente, me cuenta que el profesor, que hacíamos una práctica en pareja, y la vio en tribunales dejando un escrito. Y le dice, ellos tenían muy buenas notas, ahora entiendo todo, voy a cambiar los nombres, Juanito hace los escritos y tú los vienes a dejar al tribunal. Y para ella eso pasó como, bueno, ya fue una tontería, y a mí fue como abrirme la cabeza. Ese fue el momento en el que yo dije, esto no está bien, yo tengo que investigar, yo tengo que apoyar estos movimientos y meterme un poco más. Entonces, yo siento que, por supuesto que esas cosas igual de alguna manera deben pasar, pero eso no está tolerado desde la perspectiva social. Y los y las estudiantes saben de alguna manera que pueden conversar con su director o directora de carrera, que pueden dejar establecidas esas cosas en la evaluación docente, qué sé yo. Nosotros nos quedábamos simplemente ahí, no decíamos nada, y ojalá que el profe no me pregunte para que no me mande a hacer mermelada, ojalá que no me vea para que no me pregunte si vine a buscar María, o sea... Qué terrible. Es que nosotras nos miramos mientras Estefanía cuenta la historia, porque es tan, mira, es que es como irrisorio, porque estas situaciones que suenan como, podrían ser chistosas, pero nosotros de alguna forma las normalizamos. Y desde hace años que vienen pasando estas situaciones en que los profesores se tiran unas tallas que no son tallas, o sea, son chistes De mal sexistas, gusto. incluso homofóbicos, machistas, etcétera, etcétera, y que lamentablemente en muchas ocasiones se normalizaba y las alumnas lo hacían, o sea, ya, ok, pero eso influía también en la nota, pues, en la calificación, en su práctica. Yo también he escuchado casos terribles de discriminación también, y que a veces las alumnas tienen las respuestas a las preguntas y el profesor, ¿qué hace? Ve al chico levantando la mano y le pregunta al chico, ¿no? Y a la mujer no. Entonces, eso es algo que ha ocurrido por tanto tiempo que Se normalizó. se normalizó y es, como lo decía al principio, es irrisorio, o sea, ver que estas situaciones hasta hace muy poco, o incluso en algunos casos todavía siguen existiendo. Pero la diferencia es que ahora las chicas ya pueden decir, oye, córtala. O sea, como, para, ya, o sea, ya tenemos la opción que antes no había de tener como capacidad de decir, oye, no quiero que me pase esto, ¿por qué me pasa esto y a mi compañero no? Y de poder de alguna forma reclamar o exigir el derecho quizás de que mi calificación sea igual a la de mi compañero si estoy haciendo más o igual trabajo.
o no, que no, o pedir que no se haga ese tipo de, no sé, comentarios, chistes, que no vienen al caso. O sea, yo creo que también pasamos ahí la raya de hasta dónde llega nuestro profesionalismo, ¿no? Sí, de hecho, piensa en lo normalizado que estaba el acoso sexual dentro de las universidades, desde profesores hacia estudiantes. O sea, era algo como súper normal y qué sé yo, y hoy día ya tenemos esas herramientas, en primer lugar, que visibilizan que esas conductas no están bien. Y además de eso, ya tenemos no solamente esta visibilización, sino también instancias a las cuales podemos recurrir en caso de que eso no nos pase. Entonces yo creo que hay avances importantes. El tema es que hay que seguir avanzando porque todavía ocurren, bueno, no están normalizadas, pero todavía ocurren, y que tenemos que darnos cuenta que esto no viene de ayer, ni hace 10 años, ni hace 20, sino de hace muchísimos años atrás. Y que hay gente que luchó mucho para que hoy día podamos tener una vida, o por lo menos podamos encontrar respuestas institucionales si nos llega a pasar algo así. Mm. ¿Sabes que estaba recordando? Bueno, hay mucha literatura, muchas películas pero hay una que me marcó mucho y que se llama La sonrisa de Mona Lisa. No sé si la ubica, en donde llega una profesora a un colegio o sea, en realidad es un college, y llega y les empieza a enseñar materias que a los padres y a los académicos de las niñas, porque era un colegio de solo mujeres, no les agradó, porque en realidad ellas lo que iban era aprender a hacer economía doméstica, para después buscar marido en el curso del lado donde estaban. Y finalmente la profesora, que es la Julia Roberts, la terminan despidiendo del colegio porque como que les abre la mente a que podían ser otras cosas, más que dueña de casa, más que madre, que también podían desarrollar sus capacidades, en este caso artísticas, y no coartarse, porque al final era como entrar al colegio pero para casarse. Y recuerdo también de que en aquello, bueno, yo soy un poquito más mayor que usted, y me acuerdo que en el colegio había un ramo que se llamaba educación doméstica, economía doméstica se llama, donde te enseñaban a poner pañales, a hacer las comidas. Bueno, yo no lo tomé, en realidad tomé recursos naturales, porque como que no era lo mío, que como que no era lo mío nomás, pero bueno, hemos avanzado efectivamente, como tú lo has dicho. Queda mucho por avanzar, sin duda alguna. Y me gustaría que nos comentaras qué te parece a ti este primer Congreso de Género y Universidades, que es lo que nos convoca también en el mes de octubre 24, 25, 26, donde van a participar mujeres, hombres y diversidades desde distintos puntos, no solamente de nuestro país, sino que de Latinoamérica y también de otros países que vienen de Oceanía y algunos de Europa. Sí, bueno, la verdad es que me parece una tremenda iniciativa, muy ambiciosa además. Eso lo celebro, porque la verdad es que la cantidad de ponencias que se recibieron, particularmente en el eje que estamos a cargo con Mireia, que son políticas para la igualdad de género en el sistema educativo, fueron muchas, sobre 40 solamente para este eje. Y me parece que es súper interesante sentarse a conversar sobre estas materias, y también conocer experiencias de otras casas de estudio, particularmente en este eje, sobre la materia. Yo creo que es importante relevar que en estas temáticas, bueno, en general, pero particularmente en temáticas que tienen que ver con el género, con el feminismo, siempre estamos en co-construcción. No hay verdades que sean absolutamente impensables. Me refiero a las metodologías para poder investigar o para arribar a soluciones. Entonces, el hecho de conocer otras experiencias es súper relevante. Y por supuesto que también otro tema interesante del Congreso es que hay estudiantes de pregrado, de posgrado, personas con doctorado, personas ya consolidadas, personas que tienen cargos dentro de una universidad. Entonces, se va a conocer una perspectiva que puede ser relativamente similar como estas experiencias, pero desde distintos ámbitos.
Y yo creo que eso es súper enriquecedor porque además los congresos no solamente son lo que uno vaya a exponer, sino también las conversaciones que se dan entre cada una de las ponencias para poder compartir, para poder hacer redes, para poder conocer a gente que le interesan las mismas temáticas que uno y por supuesto enriquecer sus investigaciones o su labor dentro del ámbito de la educación y también su vida. Si pensamos que hay estudiantes de pregrado que se van a dedicar a distintas áreas, van a enriquecer, creo yo, su propia labor con estos conocimientos. Hay que seguir permeando, Paola, a la institución. Recuerdo las palabras de Lydia Heller que dice que el cambio se hace desde dentro. Hay que empezar a modificar las estructuras desde el núcleo. Paola, te invito a unas palabras de reflexión y ya después para marcharnos de este capítulo. ¿Sabes qué? Es que ha sido tan enriquecedor escucharlas a ambas que, bueno, todo este proceso de cambio que decía Estefanía, tenemos que mirar para atrás de cuántas han luchado por todo lo que tenemos hoy, que no es fácil para las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones reciben esto que ya está desarrollado, pero que falta todavía mucho. Nos quiere decir, quizás nos da una señal de que obviamente nos falta mucho por hacer, pero de aquí nos deja una patita como súper positiva porque las nuevas generaciones van a venir nuevas chicas que van a venir a estudiar, que van a ser nuevas académicas, que van a ser nuevas investigadoras, nuevas científicas, porque ya tienen ahora también nuevas referentes. O sea, hay muchas más que han peleado antes que nosotras y que están ahí y que están en este momento también. O sea, aquí también tenemos a Estefanía, que es una que está ahí con la bandera, ¿no? de la lucha en derecho. Entonces, de aquí para adelante yo creo que lo veo todo mejor, o sea, positivo. Y para allá yo creo que va el cambio, pero siempre recordando más bien a todas que la historia es mucho más larga hacia atrás. Yo creo que eso siempre hay que tenerlo en consideración y con estas generaciones de ahora y con las que vienen, que también siempre lo tengan presente. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener como reflexión. Y muchas gracias por invitarme. No, pero por supuesto, tú eres parte además de este podcast de conciencia de género. El juego de palabras, conciencia de género. Y paréntesis, el Congreso se viene con todo. Sí, rating. Sí. Mira, en los próximos podcasts ya vamos a tener el programa armado porque realmente ha sido demasiado el interés que ha generado. Las expectativas son muy altas, como tú decías, y es una gran responsabilidad que nos entregó el rector Eduardo Hebel en su momento. O sea, fue como una conversación casi de pasillo, y nosotros con nuestra directora Bárbara Eitel Pastor, dijo ya, pues, y puso al equipo a trabajar y todo, y es increíble como ya estamos en septiembre, ya increíble, queda poquitito. Estefanía, te invito también a que nos comentes sobre tu eje, nos cuentes cuántas ponencias, ya nos decías algo de 40, pero también que nos invites a participar de todo lo que va a ser este Congreso de Género 24, 25 y 26 de octubre. Bueno, lo primero es reservar la fecha, eso ya es algo importante. Y no, o sea, participar de esta instancia que me parece súper increíble, particularmente que se hace en una universidad pública, estatal y de regiones. Yo creo que eso también es relevante porque ha generado mucha expectativa en personas que son, como decías tú, incluso de diversos países. Yo creo que va a ser una instancia de intercambio y que va a colaborar sin lugar a dudas a esta co-construcción de la que hablábamos, de qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, cuáles son las proyecciones. No solamente que nos cuenten la experiencia para poder aprender, sino también para construir en conjunto con otras personas que se interesan por estas temáticas y construir también lo que decía Paola, para las generaciones futuras también. Eso yo creo que es relevante, así que va a estar imperdible ese congreso. Sí, y contarles también de que de a poco vamos corriendo el velo, algún día se va a caer, pero ya se ha avanzado bastante también en estas temáticas que sin duda van marcando una agenda. Y hay algo que me gustaría hacer la reflexión también antes de irnos, es que
cuesta tanto ganar algo y cuesta tan poco perderlo, que eso es algo que tenemos que tener también en consideración quienes estamos en estas temáticas, en estas conversaciones con enfoque de género, y que no somos los enemigos de nadie en este caso. No somos una confrontación hacia alguien, sino que una confrontación hacia la sociedad en general, que desde tiempos inmemorables ha descargado de alguna manera sobre las mujeres muchas responsabilidades, y hemos sido quemadas en la Inquisición, hemos sido perseguidas, torturadas, asesinadas, y es bueno hablar y sincerarnos respecto a estos temas. Y como siempre, desde acá, desde la Universidad de la Frontera, desde la región de la Araucanía, desde el sur de Chile, creando, haciendo conocimiento, los dejamos invitados para un próximo capítulo de nuestro podcast, y por supuesto participar del primer Congreso de Género y Universidades de la Universidad de la Frontera. Como siempre, agradecerle a Paola que hoy nos estuvo acompañando, agradecer a Estefanía también, a Vale, a Esteban y a David, que hoy día estaba en los controles, al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, y a su director Patricio Mena, que nos ha permitido ocupar este espacio que te trae tantos recuerdos y emociones, Estefanía. Te invito a despedirte. Bueno, nada, solo agradecer esta entretenida conversación, emotiva conversación, y nada, hacer el llamado y dejarles invitados a este primer Congreso de Género y Universidad, y por supuesto a invitados todos y todas a ver la vida desde otra perspectiva, a ponerse estas gafas violetas y a ser un poco más empático en relación a la situación que están viviendo hoy día muchas mujeres. Eso, muchas gracias. Pau. Muchas gracias por la invitación. Vine un poco... Bueno, sin querer queriendo llegué aquí. Pero muchas gracias, Ale y Estefanía. Una alegría enorme volver a verte por acá, por estos lados. Qué rico. Eso es lo bueno de trabajar en conjunto, ¿cierto? Que nos vamos aunando, y vamos aunando también deseos, compromisos. Así que los dejamos cordialmente invitados a seguirnos en Spotify y en YouTube. ¿Para qué? Para conversar con enfoque de género. Que estén bien. 24, 25 y 26 de octubre de 2023. Primer Congreso Género y Universidades. Dirección de Equidad de Género y Universidad de la Frontera.